Estamos celebrando esta solemnidad muy antigua que por mucho tiempo condicionó los calendarios litúrgicos, porque claro, no sabían dónde ponerla, porque por un lado había que solemnizarla, porque era una fiesta que se entendía como una fiesta del domingo. Pensemos que en los primeros siglos de la Iglesia la gente no iba a misa porque era pecado o no era pecado. Falté a misa, ¿es pecado o no es pecado? Sino que la gente se dejaba matar para ir a misa, porque al principio los perseguía. Entonces la celebración era una cosa que no se cuestionaba desde el punto de vista moral, falto o no falto. Entonces el día de la Anunciación era una fiesta litúrgica donde inclusive se le llamaba el inicio del domingo, es decir, el inicio del domingo, día en que se glorifica a Dios a través de la Eucaristía, ¿no es cierto? Y cada calendario, hasta que Trento hace el misal general que vale para todos, cada calendario tenía su particularidad. Es cierto que la mayoría es una fiesta ecuménica, la Iglesia bizantina la celebra a pleno, de hecho es una de las 12 fiestas del rito bizantino, y la celebra como nosotros en marzo, el 25 de marzo, pero por ejemplo en nuestra tradición latina, la tradición hispánica, por ejemplo la celebraba el 18 de diciembre. ¿Por qué? Porque en un canon del Concilio de Toledo del año 655 se pide que se celebre esta fiesta, pero que se le dé el lugar que le corresponde. Entonces, claro, dice, no, en Cuaresma no podemos, la ponemos el 18 de diciembre. Hasta que el Concilio de Trento en el siglo XVI, en el misal, pone para toda la Iglesia latina el día de hoy, 25 de marzo, como cae de Maduro, ¿no? 9 meses antes del 25 de diciembre, esta fiesta que es el inicio de todo para nuestra vida de fe, para nuestra vida sacramental. En la encarnación del Hijo de Dios reconocemos los comienzos de la Iglesia. De allí proviene todo, cada realización histórica de la Iglesia y también cada una de sus instituciones deben remontarse a este manantial originario. Deben remontarse a Cristo, Verbo de Dios encarnado. Es Él a quien siempre celebramos, el Emmanuel, Dios con nosotros, por medio del cual se ha cumplido la voluntad salvífica de Dios Padre. Y sin embargo, precisamente hoy contemplamos este aspecto del misterio. El manantial divino fluye por un canal privilegiado, la Virgen María. Decía San Bernardo en su sermón famoso del acueducto. Con una imagen elocuente, entonces, San Bernardo nos presenta este misterio de la fe. Por tanto, al celebrar la encarnación del Hijo, no podemos por menos que honrar a la Madre. A ella se dirigió el anuncio angélico, ella lo recibió y cuando desde lo más hondo de su corazón respondió: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra», en ese momento el Verbo eterno comenzó a existir como ser humano en el tiempo. De generación en generación sigue vivo el asombro ante este misterio inefable. San Agustín, imaginando que se dirigía al ángel de la Anunciación, pregunta: «Dime, oh ángel, ¿por qué ha sucedido esto en María?». La respuesta, dice el mensajero, está contenida en las mismas palabras del saludo: «Alégrate, llena de gracia». Lo dice en el Sermón 291. De hecho, entonces el ángel, entrando en su presencia, no la llama por su nombre terreno, es decir, María, sino por su nombre divino, tal como Dios la ve y la califica desde siempre: llena de gracia, gracia plena en latín, que en el original griego es kecharitomene, llena de gracia, y la gracia no es más que el amor de Dios. Por eso, en definitiva, podríamos traducir esa palabra así: amada por Dios. La Virgen es la amada por Dios. Orígenes observa que semejante título jamás se dio a un ser humano y que no se encuentra en ninguna otra parte de la Sagrada Escritura. Es un título expresado en voz pasiva,
Pero esta pasividad de María, que desde siempre y para siempre es la amada por el Señor, implica su libre consentimiento, su respuesta personal y original. Al ser amada, al recibir el don de Dios, María es plenamente activa, porque acoge con disponibilidad personal la ola del amor de Dios que se derrama en ella. También en esto ella es discípula perfecta de su Hijo, el cual realiza totalmente su libertad en la obediencia al Padre, y precisamente obedeciendo ejercita su libertad. Hemos escuchado en la segunda lectura la estupenda página en la que el autor de la carta a los Hebreos interpreta el Salmo 39, precisamente a la luz de la encarnación de Cristo. Cuando Cristo entró en el mundo, dijo: aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ante el misterio de estos dos, aquí estoy, el aquí estoy del Hijo y el aquí estoy de la Madre, es que se refleja uno en el otro y forman un único amén a la voluntad de amor de Dios. Y nosotros entonces, hermanos, tenemos que quedar asombrados de esta humildad, de esta sumisión y de esta connaturalidad con la voluntad de Dios. Dice, si no recuerdo mal, Gaudium et Spes 22, dice: Cristo vivió como hombre, pensó como hombre, sintió como hombre, actuó como hombre. ¿Por qué? Precisamente porque se encarnó. Menos en el pecado, recuerda, como la Sagrada Escritura, es decir, en la tentación también, pero no en el consentimiento de la tentación. Y se realizó así por obediencia al Padre. Y termino, siempre le robo algo al Papa Benedicto. En este caso lo escribió cuando era cardenal, haciendo una reflexión sobre las bodas de Caná. Vieron que la Virgen era la invitada, según el relato, dice: estaba la Virgen, estaba María en unas bodas, Jesús y sus discípulos, Jesús y sus estaban, es decir, que los conocidos se ve que eran de María, y ella se percata de que el primer día ya fracasaba todo porque no tenían vino, y va a decirle a Jesús, que todavía no había empezado su misión. Y Jesús, ¿qué le contesta? Mujer, ¿qué? ¿Contigo y conmigo qué? Entonces dice, reflexionaba Ratzinger, el cardenal Ratzinger en ese momento, dice: claro, parece que le falta respeto, dice, como diciendo él mismo: a mí no me gusta esta respuesta de Jesús, pero después, entendiéndola, la entiende con el pasaje que acabamos de escuchar de la encarnación. Tú y yo, ¿qué? Es que son los mismos, es decir, el Hijo aprendió de la Madre, que no puede, la obediencia, tiene que decir que sí, la obediencia al Padre, el sí. Y como decía Jesús en esta semana, en el capítulo 5, que Él no puede hacer otra cosa que el Padre. ¿Y el Padre qué? Es misericordia. Entonces, aunque era una cosa insignificante para la realidad del mundo, unas bodas de que ni sabemos los nombres del novio, sin embargo, aquí estoy. Y Jesús hace el milagro, porque tiene en común con su madre que siempre le dicen que sí al Padre. Y por tanto, el que le dice que sí al Padre, actúa como el Padre. Y el Padre no puede actuar fuera de un amor y de una misericordia desbordante. Y eso significa la encarnación, la misericordia desbordante de Dios que compartió nuestra condición humana en todo menos en el pecado. Por eso no hay nada que nosotros experimentemos, salvo el pecado, que no lo haya pasado Jesús. Y por eso tenemos que encontrar siempre consuelo, luz y guía en nuestra vida. Que esta fiesta nos ayude a acercarnos más al Señor y que entendamos la realidad de la encarnación. Todo, dice el Concilio Vaticano II también, se esclarece a la luz del Verbo encarnado, en Gaudium et Spes. Todo y al revés lo dice también. No hay nada que sea verdaderamente humano ajeno al Verbo encarnado. Todo lo que es verdaderamente humano pertenece a la redención. Pongamos en el altar del Señor nuestra vida y en este día, pedimos por las intenciones de la congregación, por las vocaciones, para que perseveren y para que también, a imagen de Jesús y de María, cada una y cada uno de nosotros digamos nuestro aquí estoy sin vacilación
y sin vuelta atrás.